te disculpas una vez, lo harás una y otra vez. Es como quitar ladrillos de tu propia casa. ¿Quieres destruirla, Arthur? Qué poderosa mentalidad tiene Tommy Shelby. Capaz de dominar una conversación con poderosas frases, ¿verdad? Y sé lo que estás pensando. Tú también puedes ser igual que él. Si toleras la rebelión, crecerá. Te lo aseguro. Pero hay un secreto. Todo depende de tu fortaleza mental. La fortaleza mental es lo que separa a los que logran lo que quieren de los que se rinden antes de llegar a la meta. Hiciste lo correcto, John. Y ahora tomaremos la ofensiva. Atacaremos 2 pops de los chancreta esta noche. La fortaleza mental no es algo que se da por casualidad. No se trata de nacer con ella, sino de desarrollarla con cada experiencia, con cada desafío que enfrentas. ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque podemos, carajo! ¡Porque podemos! Y si podemos, lo hacemos. Si damos el brazo a torcer, lo que harán después será atacarnos. ¿Sabes qué es lo que marca la diferencia entre una persona promedio y una persona exitosa? Es la mentalidad. Es la forma en que piensas, cómo reaccionas ante las adversidades y cómo te mantienes firme cuando todo parece estar en tu contra. Te estás ablandando, hermano. Eres frágil y débil. Deja la Biblia para los domingos, ¿sí? La gente que tiene fortaleza mental no se rinde. No importa lo que la vida les ponga en el camino, siempre encontrarán una manera de seguir adelante. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. Si quieres lograr algo significativo en la vida, necesitas saber que el camino no será fácil. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Habrá días en los que sentirás que no puedes más, que los desafíos son demasiado grandes, que el peso del mundo está sobre tus hombros. Hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Pero ¿sabes qué es lo que marca la diferencia? La forma en que te enfrentas a esos días. Las personas con fortaleza mental no se dejan vencer por las dificultades. Ellos se levantan cada vez que caen. Imagina lo que sabrás mañana. La mentalidad fuerte es la que permite soportar el dolor, la frustración y el miedo sin que nada de eso te haga retroceder. Y sí, todos tenemos momentos en los que queremos rendirnos, pero la verdadera fortaleza está en aprender a ser más fuertes que esos momentos. La diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en cómo reaccionamos ante ellas. Piensa en los grandes atletas, empresarios y líderes que admiras. Todos han enfrentado dificultades, pero lo que los diferencia es cómo las superan. Ellos se entrenan mentalmente. La disciplina es clave. Y en este camino hacia la fortaleza mental, la disciplina es lo que te mantendrá en el camino correcto. No se trata solo de trabajar duro, sino de hacerlo de manera consistente, día tras día. La disciplina te permite avanzar cuando no tienes ganas, te mantiene enfocado cuando las distracciones intentan desviar tu atención. Es la base sobre la que construyes tu fortaleza mental. Pero la fortaleza mental no es solo disciplina, es también resiliencia. Es la capacidad de recuperarte de los fracasos, de aprender de las caídas y seguir adelante con más sabiduría. ¿Te has caído alguna vez? Todos lo hacemos. Pero si tienes la mentalidad correcta, no te quedas ahí. Te levantas y sigues adelante. Y en ese proceso te vuelves más fuerte, más sabio, más resistente. Uno de los mayores desafíos a los que te enfrentarás en este camino es el miedo. El miedo puede paralizarte, puede hacer que dudes de ti mismo y que te sientas incapaz. Pero quiero que sepas algo. El miedo no es un enemigo. Es una señal de que estás haciendo algo importante. Las personas con fortaleza mental no permiten que el miedo les controle. Lo enfrentan, lo aceptan y siguen adelante. Si quieres tener esa mentalidad fuerte, debes empezar a pensar de manera diferente. Deja de enfocarte en lo que no puedes hacer
y comienza a enfocarte en lo que puedes lograr. Cambia tu mentalidad, cambia tu forma de ver los problemas. En lugar de decir, no puedo, di, lo haré de todos modos. El verdadero poder está en lo que decides hacer cuando sientes que no puedes más. Y otra cosa que debes entender es que no tienes que hacerlo todo solo. A veces, la fortaleza mental también significa saber pedir ayuda cuando la necesitas, rodearte de personas que te inspiren y te reten. No eres una isla. La fortaleza mental también se construye con apoyo, con conexiones y con aprendizaje de los demás. La fortaleza mental también se refleja en cómo manejas el estrés y la presión. Si eres capaz de mantener la calma en momentos de crisis, si puedes tomar decisiones claras cuando todo parece estar en caos, eso es fortaleza mental. El estrés y la presión son inevitables, pero la forma en que los manejas es lo que marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahora, ¿cómo puedes comenzar a desarrollar esta fortaleza mental? Todo empieza con una mentalidad de crecimiento. Es un enfoque que dice, no importa lo que esté pasando ahora, siempre puedo mejorar, siempre puedo aprender. Las personas con una mentalidad de crecimiento entienden que los fracasos no son el final del camino, sino solo una oportunidad para aprender y mejorar. Otro aspecto clave de la fortaleza mental es el control emocional. Las emociones son poderosas, pero cuando aprendes a gestionarlas, te das el control de tu vida. No se trata de suprimir tus emociones, sino de aprender a manejarlas de manera efectiva. La fortaleza mental te permite no dejarte llevar por el estrés, la ira o la frustración, sino actuar con calma, objetividad y estrategia. Si estás listo para desarrollar esta fortaleza mental, debes comprometerte a cambiar. No es fácil, no sucederá de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta. Comienza hoy. Cada día es una oportunidad para construir una mentalidad más fuerte, para ser más resiliente, para enfrentar tus miedos y desafíos con una actitud ganadora. Ahora que ya sabes lo que se necesita para desarrollar esa fortaleza mental, es importante entender que el verdadero poder está en tu capacidad para persistir, aun cuando no hay motivación. La motivación puede desaparecer en cualquier momento, pero la fortaleza mental es lo que te mantiene avanzando cuando las ganas se desvanecen. Hay momentos en los que todo parece en contra, pero son esos momentos en los que la mentalidad fuerte se forja. El camino hacia la grandeza no es sencillo. Enfrentarás obstáculos, frustraciones y momentos en los que la única opción parece ser rendirse. Pero aquí está el secreto. Los grandes no se rinden. No importa cuántas veces caigan, lo que importa es que se levantan una vez más. La fortaleza mental no se trata de no fallar, sino de saber levantarse después de cada caída. Uno de los aspectos clave que pocos entienden es que el dolor y la incomodidad son parte del proceso. Muchas personas se dan por vencidas al primer signo de sufrimiento, pero los más fuertes entienden que esto es solo una parte del viaje. El dolor, las dificultades, las luchas, todo esto contribuye al crecimiento. Si no enfrentas el dolor, no experimentarás la recompensa. Cada desafío que enfrentas, cada lucha que superas, te hace más fuerte. Así es como se construye una mente imparable. Y aquí está el verdadero poder. La fortaleza mental se desarrolla en silencio. En los momentos en los que nadie te está mirando, cuando estás entrenando solo en tu habitación, cuando nadie ve las horas extras que pones para alcanzar tus sueños. El proceso es solitario, pero esa es la magia. Eres tú contra el mundo, y esa batalla interna es la que te dará el poder de conquistar cualquier cosa. Cuando te encuentras solo en la lucha, cuando las dudas surgen, cuando sientes que la vida está haciendo todo lo posible para derribarte, es cuando debes recordar que la fortaleza mental se construye cuando eres capaz de avanzar a pesar del miedo, del cansancio
del dolor. Y la verdadera victoria no se encuentra solo en los logros materiales, sino en la paz interna que sientes cuando sabes que has dado todo de ti. Cuando sabes que no te rendiste, aunque todo te decía que lo hicieras. Es importante que desarrolles un sentido profundo de propósito. La fortaleza mental no es solo sobre aguantar, sino sobre tener una razón por la cual aguantar. Cuando sabes por qué lo haces, cada sacrificio se convierte en una inversión en tu futuro. Así que la próxima vez que te enfrentes a la duda o a la adversidad, pregúntate a ti mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es el sueño de tu vida? ¿Es el cambio que quieres ver en el mundo? Encuentra tu propósito y la fortaleza mental te acompañará. Ahora quiero que hagas una reflexión profunda. ¿Estás listo para pagar el precio? Porque tener fortaleza mental tiene un costo. No es fácil, no es rápido, pero es el camino de los grandes. Y lo peor que puedes hacer es rendirte antes de que llegues a la meta. La gente exitosa no está libre de dificultades, solo saben cómo manejarlas. Cada vez que enfrentes una dificultad, recuerda que es una oportunidad para demostrarte a ti mismo lo fuerte que eres. Cada hábito que adoptes, cada decisión que tomes, cada vez que te sientas tentado a tirar la toalla y sigues, eso es fortaleza mental. La fortaleza mental no se construye en los momentos fáciles, se construye en los momentos difíciles, cuando el resto del mundo se rinde y tú decides seguir. Ahora imagina por un momento, ¿cómo sería tu vida si pudieras enfrentar cualquier desafío sin dudar? ¿Qué podrías lograr si pudieras mantener la calma y la concentración, incluso en los momentos más difíciles? Eso es lo que te da la fortaleza mental. La capacidad de actuar cuando todo alrededor tuyo te dice que te detengas. Es la habilidad de mantener la cabeza fría cuando el mundo se vuelve caótico. Y esa capacidad es lo que separa a los que tienen éxito de los que se quedan atrás. El camino hacia la fortaleza mental está en tus manos. Ahora es el momento de comenzar. La próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda que cada vez que sigues adelante, a pesar de la adversidad, te estás haciendo más fuerte. La fortaleza mental es tuya si estás dispuesto a trabajar por ella. Así que, ¿estás listo para empezar este viaje? Porque yo te aseguro que, al final, la batalla valdrá la pena. ¿Listo para seguir desarrollando esa mentalidad imparable? Si quieres más estrategias, más consejos y más poder para tomar el control de tu mente y tu vida, déjame un comentario o compártelo con alguien que necesite escuchar esto. No hay límites para lo que puedes lograr con la fortaleza mental.